Bienvenidos al debate alternativo de candidatos a la presidencia del gobierno. Hemos visto esta semana dos grandes debates en televisión de los 4 candidatos favoritos a la presidencia, pero tenemos que decir que también hay otros candidatos, otras propuestas que también son importantes de conocer de cara a las elecciones del domingo. Tenemos aquí a 3 invitados de 3 distintos partidos políticos que son Por un Mundo Más Justo, Recortes Cero y Actúa. Tenemos que decir que han sido invitados a este debate también Vox y Pacma, pero Vox pues no ha contestado a la invitación y Pacma finalmente ha dicho que no podía asistir por problemas de agenda. Entonces, sin más dilación, vamos a presentar a los candidatos. El primero es Alejandro Plans, que es el candidato al Congreso y portavoz de Por un Mundo Más Justo. Lleva 14 años impulsando este proyecto político que conoció solo cuando tenía 22 años. En ese momento se dio cuenta de que era necesario articular una propuesta que defendiera los derechos humanos. Él es ingeniero informático de formación y ha ejercido 8 años como bombero. Después, a su lado, tenemos a Nuria Suárez, que es la candidata de Recortes Cero. Es una de las 4 únicas mujeres que se ha presentado a la presidencia del Gobierno y la única que lo ha hecho con listas en todas las provincias, al Congreso y al Senado. Grupo Verde. Nuria Suárez tiene una trayectoria como activista desde el referéndum de la OTAN y contra las bases americanas, por la unidad de la izquierda, por las libertades democráticas, contra la guerra y contra el terrorismo de ETA, y muy especialmente en los últimos años contra los recortes. Por último, tenemos a Gaspar Llamazares, que es el candidato de Actúa. Él es médico de profesión, candidato a la presidencia del Gobierno por este partido, y su larga trayectoria en la política le ha llevado a ser diputado por Asturias y Madrid durante 15 años, de 2000 a 2015, en las Cortes Generales. Vamos a estructurar este debate en 4 diferentes bloques. El primer bloque sobre el que vamos a hablar se trata del estado de bienestar y vamos a conocer las propuestas de los distintos candidatos en cuanto a servicios sociales, sanidad, educación y a todas este tipo de medidas en beneficio para la ciudadanía. La primera que va a empezar a contestar es Nuria, de Recortes Cero, Grupo Verde. Te damos la palabra y cuando quieras cuéntanos cuáles son tus propuestas sobre este bloque. Muy bien, pues a ver, mejor. ¿Así se oye bien? Sí. Pues muy bien. Bueno, en primer lugar, para mí, o para Recortes Cero Grupo Verde, hablar en primer lugar de cualquier cuestión económica, incluido el estado del bienestar, implica hablar de redistribuir la riqueza. Porque cuando hay un recorte en sanidad o en educación, no es porque no haya dinero, es porque lo que hay es un trasvase de rentas. O sea, lo que hay es que un dinero que pertenece al bolsillo de los trabajadores es trasvasado al bolsillo de bancos y monopolios. Por lo tanto, digamos, hablar de cualquier cuestión económica, de estado del bienestar, de servicios públicos, es hablar de redistribuir la riqueza. España es el 4º país más rico de Europa y, sin embargo, es el 2º que más ha aumentado en desigualdad, y para nosotros esto implica claramente que la alternativa y la cuestión central, y ese es el eje central de nuestro programa, es redistribuir la riqueza. Y muy importante señalar que cuando hablamos de redistribución de la riqueza, no hablamos de algunas medidas sociales o más limitadas o más ambiciosas que repercuten en un aumento de la deuda del Estado, sino de lo que hablamos es de quitar una parte de la riqueza que en estos momentos se apropia una ínfima minoría de la sociedad para ponerla al servicio del conjunto del país y de la mayoría de ciudadanos. Hablamos de eso y no de otra cosa. Y hablamos también no de medidas parciales, sino de una alternativa global. Ese es nuestro planteamiento. Y eso implica también decir
que un planteamiento de este tipo exige como cuestión imprescindible la unidad del pueblo. Y por eso el segundo eje de nuestro programa es defender la unidad del pueblo, de las nacionalidades y regiones de España como algo progresista, porque pensamos que es totalmente impensable llevar adelante un proyecto de redistribución de la riqueza si no es desde defender a la vez un proyecto de unidad desde la izquierda. Dicho esto, y entrando ya en medidas más concretas, para nosotros la primera cuestión del estado del bienestar hace referencia a las pensiones. Ese es el primer punto de nuestro programa. Pensamos que las pensiones es la cuestión que más une a la mayoría de la población, que es un factor de cohesión intergeneracional, interterritorial, y es el primer punto de nuestro programa. Y ahí defendemos dos cosas. La primera es que si entramos en el Parlamento es para conseguir que las pensiones se blinden constitucionalmente, que el sistema público se blinde constitucionalmente y que gobierne quien gobierne no pueda ser ni recortado ni privatizado. Pero no basta con eso tampoco, sino que dentro de lo que hace referencia a las pensiones, defendemos que no debe haber ninguna pensión por debajo de 1.000 euros. Normalmente se suele decir o se entiende que un salario mínimo interprofesional pues, puede estar en los 1.000 euros. El 60% de pensionistas de nuestro país cobra menos de 1.000 euros y entendemos que no hay ninguna razón para valorar que un pensionista debe cobrar menos que un trabajador, porque en todo caso tiene más gastos o se lo merece más. Para eso consideramos que es imprescindible una reforma fiscal progresiva, donde frente a la situación actual, pymes tengan un 10% de impuestos y, sin embargo, bancos y monopolios tengan un 50%. Eso provocaría un aumento de 50.000 millones de euros de entradas en las arcas públicas. Para subir la pensión al conjunto de pensionistas son necesarios 11.000 millones y, por lo tanto, nos sobrarían 38.000 millones. Esto pueden parecer muchos números, pero cuando hablamos de redistribuir la riqueza, hablamos de esto. También es imprescindible acabar con los recortes en sanidad, educación y pensiones. Y también consideramos que es totalmente imprescindible un plan de emergencia, solidaridad e integración social. Las tres cosas, no solo de emergencia, sino que a la vez sea de solidaridad, o sea, que cualquier ayuda vaya acompañada de un trabajo de utilidad social y que a la vez sea un plan de integración, que busque no la cronificación de ese problema, sino la integración en la sociedad. Para eso creemos que es imprescindible una reducción de los gastos del Estado superfluos de un 20%, que permitiría completamente tanto ese plan de emergencia y utilidad social como el fin y la reversión de los recortes. Muchas gracias, Nuria. También quiero recordar para quien nos esté viendo que este debate se está emitiendo en streaming, se puede ver y si queréis comentarlo en las redes sociales se puede hacer con el hashtag debate alternativo con la D y la A mayúsculas. Y bueno, pues ahí podéis ir participando y lo iremos siguiendo. Después, Gaspar, pues puedes intervenir con otros 4 minutos sobre esta cuestión, sobre el estado de bienestar y las propuestas de Actúa en este campo. Pues gracias. Bueno, en primer lugar, yo quiero resaltar la importancia de este debate. A mí me parece muy importante que se dé voz en este debate a las fuerzas políticas que no tienen representación parlamentaria, porque da la impresión de que la convocatoria electoral reconoce los derechos políticos a una parte de las fuerzas democráticas y no a otra, ¿no? Y yo creo que un debate como este completa, aunque con distinta audiencia, pues esa representación democrática, ese derecho de participación activa y pasiva que tenemos las fuerzas políticas y los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? En relación al estado del bienestar, es una construcción muy ligada a la realidad europea posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es el horror de la guerra y la desigualdad y la hambruna posterior la que provoca la necesidad de poner en marcha mecanismos de Estado social, ¿no? Hay que decir también que lo que ocurre al otro lado del telón de acero tiene también una enorme influencia en el temor de determinados sectores a, bueno, pues la pérdida de influencia entre los trabajadores. Bueno, eso lleva a cabo, bueno, y provoca
la existencia de mecanismos que podemos considerar dentro del estado del bienestar, pero que hoy ya no existen. Por ejemplo, el empleo, el planteamiento era un empleo fijo y un empleo generalizado, ya no existe. Después de la Segunda Guerra Mundial se produjo durante un cierto tiempo el pleno empleo, pero ahora hay que decir que no hay plena ocupación y además el empleo es empleo pobre, ¿no? Por otra parte, también en el estado del bienestar presuponía la existencia de un fuerte sistema fiscal. Ese fuerte sistema fiscal ha ido deteriorándose con el tiempo, con la excusa de la globalización, y ahora tenemos un sistema fiscal que se apoya básicamente en los trabajadores, no tanto en las clases pudientes ni en las grandes empresas multinacionales, ¿no? Ahí tendríamos una segunda debilidad del sistema de bienestar. Y en nuestro país, por otra parte, ya el sistema de bienestar no arranca de la Segunda Guerra Mundial, sino de la recuperación de la democracia y de las libertades, y por tanto tiene un recorrido mucho más pequeño. Eso explica que buena parte de los mecanismos del estado de bienestar en España no puedan ser denominados como tales. Podríamos denominar estado de medio estar, pero después de la crisis casi estado de malestar, ¿no? Porque la crisis y sobre todo la política de austeridad ha recortado de forma muy importante el estado de bienestar o de mediostar en España, la sanidad, la educación, los servicios sociales y además un factor añadido que comentaba antes por parte de Nuria, y es que se ha producido además una transferencia de rentas que equivale a lo largo de la crisis a 50.000 millones de euros, pero una transferencia de rentas interna también, porque la sanidad ha sido parcialmente privatizada, la educación tiene una parte muy importante privatizada en la educación concertada y hay unas grandes tensiones en estos momentos frente a las pensiones públicas y frente a la atención a la dependencia. Ese es el conjunto del estado del mediostar en nuestro país. Por tanto, requiere una reforma fiscal a fondo, una reforma fiscal muy importante. No basta con el tobogán fiscal que oímos estos últimos días por parte de las fuerzas políticas, y es cínico decir que se va a fortalecer el estado del bienestar rebajando impuestos. Es necesario mantener los impuestos al patrimonio en nuestro país y los impuestos a las grandes rentas y plusvalías. Hay que reconocer que el patrimonio multiplica por 10 las rentas. Por tanto, hay un margen muy amplio en el impuesto del patrimonio y en el impuesto de sucesiones, aunque no sea políticamente correcto. Por tanto, primero, una fuerte reforma fiscal. Luego, superar los recortes que se han producido a lo largo de este periodo y que han afectado de forma muy importante a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, al poder adquisitivo de las pensiones. Todo eso, en estos momentos, está en una situación de insuficiencia y, en algunos casos, casi de colapso. Porque, por ejemplo, las listas de espera no se pueden entender sin la política de recortes. Y en ese sentido también cambiar el modelo de gestión pública, porque es algo que normalmente no hablamos, pero el modelo de gestión pública que replica en muchas ocasiones al modelo de gestión privada, no por bienestar, sino por resultados económicos, ese modelo de gestión ha entrado en crisis. Y, por tanto, también es necesario no solamente dotar mejor la sanidad, la educación y los servicios sociales, sino además cambiar la gestión para una gestión participativa por parte de los profesionales y por parte de los ciudadanos. Quizás a este respecto, Alejandro, quieras comentar algo, porque sé que Por un Mundo Más Justo tiene también propuestas concretas sobre migración. Estamos hablando sobre derechos de la ciudadanía y también sobre este estado de bienestar. Manifiéstanos cuál es vuestra propuesta en este sentido. Bueno, pues muchas gracias. Sí, en el apartado de estado de bienestar, sí que voy a apuntar una propuesta que vemos muy necesaria, y yo diría que la más importante de nuestra propuesta política, y empiezo por ahí, que es algo que va a afectar no solo a la capacidad de recaudación de impuestos, sino también va a favorecer enormemente la convivencia y, por tanto, va a afectar directamente al estado de bienestar de todos, ¿no? Que es el reducir ese tiempo que estamos obligando a las personas migrantes, que son 3 años de permanecer de manera clandestina, buscándose la vida, porque mucha gente inconscientemente se pregunta que por qué no hacen nada, por qué están ahí parados. Bueno, pues porque administrativamente les estamos obligando, ¿no? Esto es un drama para ellos personal, pero también un drama como gestores de la convivencia de un país.
Nosotros lo que proponemos es que reducir ese periodo de 3 años a 6 meses, que ya es tiempo suficiente para demostrar un mínimo arraigo y para que esas personas puedan actuar dignamente y ante una oferta de trabajo, pues apostar por ello y salir adelante, ¿no? Empiezo por esto, pero sí quería aplaudir primero el que estéis apuntando de dónde sacaríamos el dinero, porque mucha gente cuando escucha esto del estado de bienestar, claro, ya empiezan a utilizar la palabra gasto, que a mí me gusta mucho más la palabra inversión, porque cuando uno invierte, sí, estás gastando, pero estás obteniendo un resultado, en este caso, el bienestar de todas las personas, ¿no? Y generas una convivencia próspera y también florece la economía, etcétera. Entonces yo agradezco que ambos hayáis apuntado de que económicamente sí es viable, ¿no? Y paso muy rápidamente a detallar qué propuestas planteamos por un mundo más justo en el apartado de bienestar. En cuanto a la juventud, vienen demandando muchos años una reducción de tasas. Andaban por Cataluña recogiendo firmas como locos porque les habían prometido una reducción de tasas del 30% y además esa reducción es necesaria no en Cataluña, también en todo el Estado, ¿no? Es fundamental. Hoy día hacer una carrera y terminar ese máster que ahora le estamos imponiendo a nuestra juventud cuesta el doble. Yo soy ingeniero informático, a mí me costaría el doble ahora ser ingeniero informático, ¿no? También una ayuda de 300 euros para gastos varios, para que puedan independizarse, para que a la vez que estudian puedan independizarse, desarrollarse con dignidad. El transporte gratuito. En cuanto a las pensiones, coincidimos con Recortes Cero, de hecho somos compañeros de ellos en este movimiento transversal que es la MER, que es la Mesa Estatal por el blindaje constitucional de las pensiones, fundamental. Reconocerlas como derecho fundamental, ahí coincidimos plenamente. Y, en definitiva, recuperar toda esa inversión en servicios sociales y en lo público que se ha ido recortando estos últimos 10 años. En cuanto a vivienda, pues limitar la deuda al valor del inmueble en el momento en el cual es inviable el devolverle el dinero al banco. Apoyamos claramente que se devuelvan las llaves de la vivienda y ante una primera vivienda, sin discusión alguna, el banco tenga la obligación legal de admitir esa devolución y cancelar la deuda contraída. Y también queríamos fomentar tanto positivamente incentivos positivos como negativos a el que se alquilen todas las viviendas. Crearíamos un impuesto a la vivienda desocupada, de modo que aquellos propietarios de una cuarta vivienda, oye, que ya está bien, pues que no hayan alquilado esa cuarta vivienda durante los últimos 6 meses, en el último año, oye, pues declaremos, oye, estás haciendo una gestión nefasta para los intereses de la convivencia, ¿no? Y lo mismo para aquellos alquiladores que tengan alquilado en los 2 últimos años casi la totalidad del tiempo, 22 meses de los últimos 24, la vivienda, pues que consigan una exención de impuesto pues de un valor equivalente al IBI que tengan que pagar anualmente por esa vivienda. Y con eso he resumido nuestras propuestas en bienestar. Muchas gracias. Hay que decir que en este debate los candidatos pues hablan, proponen. No sé si hemos podido ver lo mismo en televisión. Por desgracia, los candidatos se interrumpían más ayer, ¿no? Y antes de ayer. La segunda parte del debate es sobre las propuestas de empleo y economía. Actualmente la tasa de desempleo en España sigue siendo muy elevada, está por encima del 14%. Y ahora, bueno, actualmente se suma un hecho, que es que casi un 90% de los nuevos empleos que se generan son de carácter temporal. Me gustaría conocer también vuestras propuestas en esta materia y empiezas, Alejandro, con esta cuestión. Pues muchas gracias, María. Efectivamente, un 14,1% de desempleo supone más del doble de ese 6,5% que tenemos en la Unión Europea del nivel de paro. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que tenemos que ser innovadores, tenemos que hacer propuestas que consigan mitigar este desempleo y una propuesta que nosotros hacemos por un mundo más justo es reducir también un 14% la jornada laboral. No de la noche a la mañana, pero sí de una manera progresiva, ordenada, sin sobresaltos, pero que la gente entienda
que es más que razonable, sino muy recomendable, a pasar de una jornada semanal de 35 horas a 30 horas, de modo que todos tengamos que hacer un esfuerzo, evidentemente, no solo los trabajadores, sino también los empresarios, pero que todos entendamos que con una fórmula así conseguiríamos que más gente pudiera trabajar. Y por otro lado, hablábamos antes de bienestar, lograríamos dedicarnos más tiempo a la semana a los cuidados de la gente que lo necesita, que sin ir más lejos son nuestros hijos y nuestros mayores, que andamos todos como locos, jornadas kilométricas, llegamos a casa, los niños están durmiendo, esto es de locos. ¿O qué? ¿Tengo que contratar a un canguro para conciliar mi empleo? No. Lo que tendríamos que hacer es pasar menos tiempo en el trabajo, rendir al 100%, por supuesto, de compromiso, pero que lo que sea extendido, lo que esté normalizado y impulsado desde la administración pública sea una jornada de 30 horas, que permita una oportunidad laboral a más gente que está desempleada. No podemos tener un 14% en paro y los demás trabajando jornadas kilométricas. Eso para empezar. Y luego también algo fundamental, hablaba de niños y de mayores, una flexibilidad horaria. Lo están pidiendo a gritos. La gente en el trabajo está pidiendo a su jefe continuamente entrar media hora más tarde, salir una hora más tarde, un día está tu hijo enfermo y en el convenio no te viene, no está reconocido o se te han acabado los días. Bueno, tenemos que acabar con esto. Tenemos que facilitar a la gente poder formar una familia y facilitarles una hora al día de flexibilidad horaria a aquellos que convivan con niños y con mayores. E incluso reconocerles el derecho de poderse ausentar, eso sí, de manera no retribuida, pero que te puedas ausentar. Eso que te dejan de pagar, pero tú consigues trabajar y ser padre o madre al mismo tiempo. Y en cuanto a economía, pues incrementar las cargas fiscales a las SICAVs y a este dinero que tenemos de muchos españoles en paraísos fiscales, pues cuando llegue el momento de traerlo aquí a España, pues oye, mira, si te están haciendo una carga fiscal de un 11%, un 12% en Irlanda, pues cuando te traigas el dinerito aquí a España, oye, vamos a compensar, ¿no? Aquí, ¿a cuánto lo tenemos? ¿Al 25%? O al 20%, pues esa diferencia que pasen por caja, ¿no? Eso es una manera de empezar a hacer las cosas bien. Y eso es, a grosso modo, pues nuestras propuestas en cuanto a empleo y economía. Muchas gracias. Gracias, Nuria. Pues a ver, en este punto yo quería plantear 3 cuestiones. La primera es la cuestión de los salarios, ¿vale? Esa es como sería la primera cuestión. Nosotros, en la cuestión de los salarios, defendemos que debe haber un salario mínimo de 1.000 euros, bueno, como una cuestión básica, y no solo por una cuestión, digamos, de justicia o de necesidades, sino porque creemos que es la primera medida que reactiva la economía. O sea, la primera cuestión que reactiva la economía es subir los salarios, porque inmediatamente si tenemos unos salarios pues de 600, de 700 euros, pues las personas solo tienen para cubrir pues los gastos, en definitiva, de alquileres y los de los monopolios y no pueden tener más gasto. Entonces, la subida de salarios es la primera medida que activa y que genera riqueza. Pero a la vez proponemos que debe haber un tope salarial, de 10.000 euros. Y consideramos que esa es una cuestión dentro de todo el programa que nosotros defendemos de redistribución de la riqueza, que permite subir los salarios sin que la masa salarial que destina el país de conjunto a los salarios se incremente. De nuevo, que no se incremente el gasto, sino que quien lo acapara se le ponga un tope. Y consideramos que es una medida completamente factible y además, como decía Juan José Millás en un artículo este lunes que se titulaba Sentido común, lo que no puede ser es que los directivos del IBEX cobren 79 veces más que un trabajador. Entonces, eso que ahora nos parece normal es totalmente anormal. Igual que ahora mismo decía, la esclavitud nos parece algo anormal, pues es anormal que una persona cobre 79 veces más en una escala de 79 sobre la otra. Entonces, para nosotros eso es la primera medida. En segundo lugar, creemos que habéis dicho un dato muy importante, que es el del 14%, pero yo creo que hay otro dato más muy importante, y es que en la juventud el paro es del 36%. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque yo estoy de acuerdo con varias de las medidas que ha dicho Alex, pero yo creo que este dato lo que nos hace reflexionar es que es imprescindible
un plan de reconstrucción del tejido productivo y de reindustrialización del país. O sea, España no puede ser, vamos a llamarle la Florida europea, sino que es imprescindible un plan de reconstrucción del tejido productivo. Entonces, claro, un plan de ese tipo implica muchísima inversión. Nosotros proponemos que hay que crear una banca pública para esa inversión y en España no es imprescindible nacionalizar un banco para hacer una banca pública, porque hay un banco que es nuestro, que es el Banco del Rescate Bancario. O sea, los españoles invertimos 60.000 millones de euros como mínimo en el rescate bancario y eso permitiría generar aproximadamente 1.200.000 puestos de trabajo industriales. ¿Por qué digo este dato? Este dato para nosotros es muy importante, porque un puesto de trabajo industrial tiene un coste aproximado de 50.000 euros y un puesto de trabajo industrial, una vez creado, genera más riqueza, no gasto. Vuelve a ser la idea de no generar gasto, generar productividad sostenible, ecológica, diversificada. Entonces, eso nos permitiría completamente acometer ese plan de inversión y de crear empleo y darle la vuelta completamente a la situación de nuestro país. Y por último, voy a plantear un tercer punto posiblemente curioso aquí, que es la cultura. Y lo hago también en relación con un acto que hemos hecho esta mañana y un manifiesto que hemos publicado sobre la cultura, porque nosotros una de las cosas que consideramos es que normalmente se entiende la cultura como un gasto, como un hijo listo pero pobre, ¿no? Y al que hay que financiar. Nosotros, una de las cosas que pensamos con respecto a la cultura es que la cultura es riqueza. Nuestro país es el cuarto más rico de Europa, pero es el tercero en patrimonio de la humanidad. Eso es un capital bestial, si se convierte en un motor de desarrollo económico. Entonces, frente a entender, digamos, como la hija muy lista pero muy pobre a la que hay que ayudar, nosotros proponemos que la cultura sea uno, no el único, pero uno de los principales motores del desarrollo industrial y económico. Sí, nada, una cuestión sobre ese tope salarial que proponía Nuria. Te pregunto, Gaspar, ¿qué opina, actúa al respecto? Porque es una medida que, bueno, puede ser algo polémica y también, pues en estos 4 minutos, por favor, si quieres comentarnos vuestra propuesta en materia de empleo y de economía. Bueno, parece una medida, la que plantea Nuria, lógica, ¿no? En los últimos tiempos, incluso empresas que no han tenido resultados positivos, sin embargo, sus gerentes se han enriquecido. Es decir, que no solamente esos gerentes se han convertido en autónomos frente a sus trabajadores y frente al resultado de sus empresas, sino que se han convertido también en un problema para sus consejos de administración, ¿no? Luego que nos hablan tanto de la democracia industrial, tal democracia, si existiera, los consejos de administración tumbarían inmediatamente a esos gerentes que se benefician cuando la empresa va mal, ¿no? Por tanto, creo que es una propuesta lógica. Yo diría que hay, en materia de empleo, 3 grandes olas que están viniendo sobre nuestro país y que no estén siendo objeto de debate en esta campaña electoral. A mí me parece preocupante, porque si hay una emergencia nacional, no es la emergencia territorial, con ser importante. La emergencia nacional es la emergencia laboral. Tenemos un empleo cada vez más precario, cada vez más inseguro, es decir, peligroso, y cada vez más pobre. Es decir, hoy no podemos decir que nuestros hijos se puedan sostener con lo que reciben en sus empleos. Muchos padres tenemos que apoyar a nuestros hijos para que puedan tener un alquiler, en estos momentos sobre todo de burbuja del alquiler. Es decir, que estamos en una evolución de empleo muy complicada, ¿no? Que por una parte tiene que ver con nuestro tejido productivo, como decías antes, Nuria. Es decir, nos hemos especializado en sectores económicos que tienen un empleo precario y temporal. Ese es el problema, uno de los problemas trascendentales de nuestro país, que son servicios de baja calidad, podemos decir, ¿no? Que además tienen importante rentabilidad para sus empresarios, pero muy poca rentabilidad para sus trabajadores. Ese es un primer problema tradicional en España, que se solucionó en tiempos de franquismo, bueno, pues de aquella manera, ¿no? Mandando a los trabajadores a la emigración. En estos momentos, antes incluso de que llegase la segunda ola, ya teníamos una tasa de desempleo muy grande en nuestro país. Pero además hay una segunda ola, en mi opinión, fundamental, que explica la situación actual de empleo precario, de empleo pobre, de empleo peligroso, que es la globalización.
La globalización ha asiatizado Europa. Es decir, ¿cómo compite una parte de Europa en un mundo globalizado? Pues devaluando el empleo. Podría competir de otra forma, podría competir con tecnología, podría competir con diseño, pero una parte importante, por ejemplo, en nuestro país, compite a través de la explotación de los trabajadores. Y una tercera ola que aún no ha llegado, pero que viene ya muy rápido, es la tecnológica. La ola tecnológica va a afectar a empleos en estos momentos muy intensivos, a empleos, por ejemplo, en el sector industrial, empleos mecánicos, y no estamos preparados para ello. En ese sentido, nosotros creemos que, por una parte, hay que adoptar una política industrial activa. No puede ser eso de que la política industrial es la mejor a la que no existe. Tiene que haber política industrial. Y España, que tenía el objetivo de llegar al 20% de producto industrial, está en el 13% de producto industrial. Si no cambiamos el tejido económico de nuestro país para que haya más tejido industrial, el empleo seguirá siendo de baja calidad y el empleo seguirá siendo amenazado por las olas, por la ola de la globalización y por la ola tecnológica, ¿no? Yo creo que, en segundo lugar, hay que abordar el problema de la regulación laboral. En nuestro país se han llevado a cabo varias contrarreformas. Podemos decir que prácticamente en democracia no ha habido reforma laboral que no sea una contrarreforma. Es decir, reforma laboral para precarizar, reforma laboral para despedir más fácil, reforma laboral para disminuir la capacidad de negociación de los trabajadores. Por tanto, una medida fundamental del próximo gobierno debería ser recuperar la, digamos, capacidad de los trabajadores para negociar, recuperar la vigencia de los contratos, que los contratos sean causales, a luchar contra el fraude en la contratación temporal. Yo creo que esas medidas, además, las puede hacer un gobierno, no son medidas que signifiquen una transformación radical del país. Y luego, en tercer lugar, por supuesto, tenemos que ver el conjunto del sistema. Por ejemplo, en lo que se ha comentado antes, Alejandro lo comentaba, el tema de los cuidados. Los cuidados son un nicho de empleo, además de ser un nicho de igualdad. Democratizar los cuidados significa que las mujeres no siguen siendo las que compensan las faltas sociales en materia de infancia o en materia de longevidad, sino que es el sistema social, que es la ciudadanía la que se responsabiliza de todo eso, a través de servicios públicos, de servicios de calidad, de acompañamiento, etcétera. Yo creo que eso es fundamental y hay un nicho de empleo muy importante y de calidad. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora al tercer bloque. De cara a las elecciones del domingo hay cierta preocupación porque todo indica que hay un alto porcentaje de indecisos. Esto nos da pie a introducir el tercer bloque, que es sobre nuevas formas de hacer política y de corrupción. Suponemos que hay cierto hartazgo, ¿no?, entre la ciudadanía y se oye aquello de, bueno, es que los políticos son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué proponéis vosotros en esta materia? ¿Cuáles son las propuestas de vuestros partidos? Y empieza Gaspar hablando sobre esta cuestión. Sí. En estos momentos un fantasma recorre Europa, el fantasma del populismo fascista, que recorre varios países europeos y ahora los tenemos prácticamente en nuestra propia casa. La causa de este populismo fascista es la misma causa que provocó en determinados momentos de la crisis económica también otras reacciones de huida hacia adelante. El Brexit o la huida hacia adelante de la independencia en Cataluña. ¿Cuáles son las causas de fondo? Nosotros creemos que una de las causas de fondo es el malestar social. Las políticas anticrisis han sido políticas antisociales y han provocado un hondo malestar social. Lo que era estado del medioestar se convirtió en estado del malestar. Pero ha tenido una implicación muy directa también la, llamémosle, corrupción política como ya degeneración, de alguna manera, de la representación política. Y esa corrupción política necesita enfrentarse, en primer lugar, como causa de todo lo demás. Además de abordar el problema del modelo de Estado, tendremos que abordar también las causas que en estos momentos llevan a colectivos y a una parte de la ciudadanía a identificarse con su propia burguesía antes
que con los trabajadores del resto del país o con los trabajadores europeos. En ese sentido, es muy importante la política de regeneración y de lucha contra la corrupción. En nuestra opinión, hay mucho que hacer y es escandaloso que en esta campaña electoral no se haya puesto encima de la mesa ninguna medida clara contra la corrupción. Y hay que decir que la corrupción florece en los países con menor política fiscal y más desigualdad. Pues en la medida que hagamos políticas de igualdad y políticas fiscales, reduciremos la corrupción. Pero no solo eso, hay que adoptar otras medidas preventivas. La ley de transparencia, que se ha quedado a medio camino, la protección de los denunciantes, que acaba de aprobar la directiva europea, pero que España no acaba de trasladar a su propia legislación interna, la creación también de órganos de, digamos, vigilancia, de seguimiento y de alerta sobre los riesgos de corrupción, o, por ejemplo, también la penalización en materia de corrupción, que todavía tenemos, por ejemplo, fraude fiscal, somos uno de los países que menos castiga el fraude, a partir de 120.000 euros. Somos uno de los países que no tiene conceptuado el delito todavía de enriquecimiento ilícito de cargo público. O somos uno de los países que también es más venial con respecto a lo que podemos llamar financiación ilegal de partidos. Necesitas haber defraudado más de 500.000 euros para que tengas castigo penal. Por tanto, hay muchas cosas que hacer en materia de lucha contra la corrupción, al igual que en regeneración democrática. Hoy esto es parte de la regeneración democrática. Tiene que modificarse los avales, tiene que modificarse el voto rogado, tiene que modificarse el sistema electoral. Nadie habla de electoral. Sin embargo, todo el mundo reconoce que hay una pérdida importantísima de votos y de representación proporcional, ¿no? Y luego, por otra parte, por supuesto, el anhelo del 15M de que hubiera una democracia participativa, además de una democracia representativa, no solamente está en convulsión la democracia representativa, porque cada vez hay una representación política diferente, sino que la democracia participativa ha terminado en plebiscitos a través de las redes sociales. ¿Eso es la democracia participativa? Nosotros creemos que no. Una parte importante es la participación directa a través de las redes, pero hay otra parte muy importante que es la participación de los ciudadanos y la responsabilidad de los ciudadanos en la evolución de la política en nuestro país. Muchas gracias. Te han sobrado 30 segundos. Alejandro, tu propuesta en este sentido. Bueno, en esto nosotros, los de Por un Mundo Más Justo, somos súper prácticos. Si tú quieres luchar contra la corrupción, tienes que poner una serie de recursos. Y esto es como las matemáticas. Yo antes he dicho que venía de una ingeniería y es que es así. Necesitas duplicar el número de jueces, llegar a niveles que son los de Portugal, 20 jueces cada 100.000 habitantes. Pues bien, nosotros estamos a la mitad de eso, ¿vale? No decimos que vayamos como los alemanes, pero sí, hombre, con los vecinos de Portugal al menos habrá que tener ese arrojo, ¿no? Esa gallardía de pretender tener ese nivel de jueces y sus recursos asociados, ¿vale? Eso en primer lugar. Y luego también los recursos que destinamos en Hacienda a la persecución del fraude fiscal, pues lo mismo. Habrá que mínimo duplicarlo, pero por una sencilla razón, porque se autofinancian. Si esta gente trabaja de narices, si esta gente te saca más dinero que lo que te cuesta, ¿vale? Eso, dos para empezar. Tema del dinero negro. El dinero negro campa a sus anchas y campa en volúmenes importantísimos. Y se han hablado, no somos pioneros en esto, pero sí lo proponemos, limitar el dinero en efectivo. Oye, pues parece razonable. Nuestra propuesta es que los billetes de más de 50 euros pues se eliminen de la circulación, ni más ni menos porque son esos, los de más de 50 euros, los que mayormente se utilizan para tráfico de drogas, de armas o de todas esas ilegalidades, ¿vale? Y así de paso vamos aflorando ese dinero negro y vamos pidiendo cuentas. Además, pensamos que toda entidad pública que reciba dinero, o pública o semipública, pero toda entidad que reciba dinero público para desarrollar su actividad, debería tener la obligación legal de publicar su contabilidad en tiempo real. Porque no hay medida más eficaz para evitar la corrupción que publicar tu balance de cuentas, los movimientos de cada una de tus cuentas y un detallado desglose de recibos y de facturas,
¿Que para esa entidad supones un enorme trabajo? Claro que sí. Pues no le pidas dinero a la gente. Si no lo quieres hacer, no pidas subvenciones. Y ahí están metidos los partidos políticos, las fundaciones, ahí todo aquel que quiera recibir subvención alguna para desarrollar su actividad. Y antes que ponernos a castigar, que también, que en eso coincidimos, pero antes que eso hay toda una colección de medidas que son más que prácticas y suficientes para evitar la corrupción. Y de esto nadie habla, porque a nadie le interesa. Nosotros, antes de poner en nuestro programa esta medida, pues por una cuestión de coherencia, fuimos el primer partido político que la puso en práctica, porque queda muy bonito de proponerlo y no aplicártelo. Pues nosotros somos los primeros en hacerlo. Y aunque estamos hablando de regeneración política y de corrupción, para nosotros otra manera de hacer política es, bueno, pues en tema de medio ambiente, para nosotros eso es algo tan fundamental que el dejar de hablar de... No proponemos dejar de hablar de cambio climático, que nos parece muy bien, pero oye, vamos a lo práctico, a lo inmediato, a lo que se puede hacer ya, a lo que podemos aterrizar hoy, que puede ser para nosotros quitar el IVA a todas esas actividades de reparación de bienes de consumo, que pueden ser móviles, electrodomésticos, vehículos, y vivimos una sociedad que para nosotros una regeneración política también pasa porque todos apoyemos esta medida que favorecería tanto pues el contaminar menos y generar un medio ambiente pues mucho más saludable para todos. Muchas gracias. Por aquí, Nuria. Pues a ver, en la cuestión de la corrupción y la regeneración democrática, yo ahí, con la redistribución y con los números, quería también partir de un número que en este caso lo da el sindicato Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, que yo cuando lo he estudiado me ha parecido casi increíble, pero es lo que dicen, y es que la corrupción, digamos, acapara 90.000 millones de euros anuales. Es decir, vamos, prácticamente como el presupuesto del Estado, prácticamente. Entonces, el 10% del PIB. Solo acabar con el 50% de la corrupción significaría de nuevo, digamos, cuando decimos que hay recursos y hay dinero, es que hay recursos y dinero por todas partes. El problema es quién la acapara y en este caso se acapara además en forma de corrupción y fraude, o sea, digamos, totalmente ya delictivo y negativo, ¿no? Yo ahí coincido desde luego con lo que decía Gaspar, con toda la parte de creo que es imprescindible endurecer las penas contra la corrupción. Nosotros defendemos que habría que considerar la corrupción dentro de lo que se llama tramas organizadas, no como un delito individual, sino incluirlo dentro de lo que es el Código Penal como lo que son las tramas organizadas, cuestión que agrava el delito y que además implica a la hora de la investigación no dirigirse solo contra el corrupto, sino contra la trama, contra los corruptores. Por decirlo de alguna manera, hay que ir contra los grandes narcotraficantes de la corrupción. Igual que se ha ido en la droga, pues en este caso hay que ir contra los que están interesados en generar esa trama de corrupción, porque en definitiva al final la corrupción es la mordida que se lleva un delito pequeño para hacer uno mucho mayor y ya de forma legal, ¿no? Entonces, uno, endurecer las penas, tratarlo como una trama organizada, dirigirse contra los corruptores, hay que poner mecanismos para que se devuelva el dinero robado, porque claro, al final de todo el tema es además que se devuelva, no solo que se le apliquen penas, sino lo que queremos es el dinero que se ha robado. Con respecto a la corrupción, pero yo creo que, claro, lo que es muy interesante es la parte de la regeneración, es decir, el tema ya no es solo no estar muy enfermo, sino el problema es la salud. Entonces, nosotros ahí en la salud defenderíamos varias cosas, pero yo quería sobre todo subrayar o aquí proponer dos. Nosotros proponemos que haya asambleas de electores, nosotros proponemos un mecanismo de asambleas de votantes, donde durante la legislatura, como mínimo una vez al año, debe haber un mecanismo entre el cargo electo y sus electores de responder ante ellos de forma directa y recoger
digamos, sus opiniones, sus valoraciones y responder del programa comprometido. Creemos que esa es una cuestión, digamos, de desarrollar la democracia, profundizar en la democracia. Estamos hartos dentro del malestar social que decía Gaspar, de bueno, una cosa es lo que se dice en el programa y otra cosa luego es, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo el otro día cuando estaba escuchando uno de los debates decía, a veces oyes cosas que parecen bien, pero luego piensas quién la dice y lo que ha hecho y no cuadra. Entonces, el tema es que lo que se dice se coincida con lo que se haga. Y si no coincide, habrá que explicárselo directamente a la gente. No luego volverle a vender otra lavadora cuando venga la campaña electoral, sino habrá que ir a los votantes y decir, pues pasa esto, pasa lo otro, o proponemos tal cosa, o proponemos tal adaptación, o lo que sea, o los votantes que digan lo que les parezca. Entonces, proponemos que deba haber asambleas de votantes. Y segundo, nosotros defendemos la autofinanciación. Y también creemos que esa es una cuestión de regeneración democrática. Defendemos que los partidos deben ser autofinanciados por sus bases de socios, inscritos, etcétera, y no depender, por supuesto, de la banca, pero nosotros consideramos que tampoco hay que depender de subvenciones, porque quien paga, manda. Y solo una cosa, ya me he pasado, vale, perdona, creía que iba bien. Solo una cosa, y creo que esto es importante por una cuestión que estaba planteando antes Gaspar, de precisamente con todo este crecimiento de los populismos, crecen sobre el malestar social, pero a la vez crecen porque hay alguien que los financia. Y en este caso, Vox ha crecido con financiación extranjera. Y entonces, lo traigo a colación porque, claro, nosotros decimos, eso no puede ser. Los partidos tienen que estar autofinanciados por sus votantes. Muchas gracias. Ya vamos a pasar al último bloque, que es sobre política territorial y, bueno, en concreto nos gustaría conocer vuestra posición sobre la crisis catalana que el actual gobierno, los actuales gobiernos no han conseguido atajar, digamos. Hay una vía judicial que se ha abierto para juzgar a los líderes independentistas, pero, digamos, hay cierta crispación social, descontento que en Cataluña continúa y además nos gustaría que en estos 4 minutos fueseis también capaces de resumir qué modelo de Estado territorial a grandes líneas proponéis desde vuestras formaciones políticas. Y empieza Gaspar. Sí, a mí me da cierta, digamos, sensación de déjà vu, de ya haber tenido este debate en otras campañas electorales, ¿no? Se podría decir que es el tema más manipulado en campaña electoral que estamos viviendo. No hay más que ver los debates políticos e incluso sin necesidad de que haya un debate, ¿no? Un meeting electoral, y la cuestión es si eres aliado de unos o de otros en relación a la cuestión catalana, ¿no? Creo que nos hemos evitado analizar qué es lo que realmente ha ocurrido en Cataluña y qué es lo que está pasando de la crisis catalana al conjunto de la crisis territorial del país. Lo decía antes, en Cataluña, aparte de que haya una identidad nacional, que nadie discute, una voluntad de autogobierno, que nadie discute, en Cataluña lo que se ha producido es una conjunción de las dos causas que han dado lugar a todos los populismos, ¿no? El malestar social por un lado y la crisis de legitimidad de la democracia. Lo que pasa es que las élites catalanas han convertido esa crisis de legitimidad en una crisis de legitimidad del Estado, en una crisis de legitimidad de la Unión Europea, pero nunca en ninguna crisis de legitimidad propia, ¿no? Ni cómo gestiono la sanidad, ni la educación, ni cómo he gobernado, ni cómo me he corrompido. Es, en definitiva, una también manipulación de la identidad catalana para favorecer intereses espurios, en este caso de una burguesía que se veía en riesgo ante una crisis económica, ante una crisis social y también ante la crisis de la democracia. La respuesta por parte de los gobiernos, fundamentalmente de los gobiernos de la derecha, ha sido aprovechar la crisis catalana para tapar también sus responsabilidades en la crisis española, ¿no? Es decir, también Mariano Rajoy ha gestionado la crisis catalana para, de alguna manera, ocultar sus políticas antisociales.
Y entonces tenemos ahí una bomba de relojería, ¿no? Porque esa huida hacia adelante del independentismo está provocando en la sociedad española una reacción que no conocíamos hace muchos años, la reacción neonacionalista. Esa reacción que tiene que ver también con la propia crisis española, pero que en estos momentos pone en cuestión dos cosas muy importantes. Pone en cuestión lo público, los impuestos, las administraciones públicas, pero por detrás de todo eso pues, está poniendo en cuestión los servicios públicos, está poniendo en cuestión el estado del medioestar o el estado del bienestar. Por eso es tan importante para la izquierda despejar los problemas de fondo que hay en la crisis catalana y también abordar la crisis catalana, porque ahí nos jugamos el modelo territorial del país y el modelo social del país, las dos cosas, ¿no? Y en relación al modelo territorial, nosotros somos partidarios de desarrollar el modelo autonómico, de hacerlo en un sentido federal, cooperativo y solidario. Ese es nuestro planteamiento. No coincidimos en nada con el planteamiento nacionalista. Nuestro planteamiento es alternativo al nacionalista. Creemos que puede haber más autogobierno, pero al mismo tiempo más corresponsabilidad, y ahí es donde nosotros planteamos la salida, pero nosotros no estamos de acuerdo con la aplicación del derecho de autodeterminación a una democracia. El derecho de autodeterminación es en países ocupados o sojuzgados. Nuestro no es así. En una democracia no existe el derecho de autodeterminación más que cada vez que los ciudadanos eligen, cada vez que los ciudadanos votan, se autodeterminan. Pero no se autodeterminan unos frente a la mitad de los otros en Cataluña o de Cataluña frente al resto de los españoles. Ese planteamiento nos parece esencial para ir despejando los problemas de fondo que laten en la cuestión territorial y que para alguna derecha también es un interés de desmantelamiento social. Alejandro, la propuesta de Por un mundo más justo en este sentido. Bueno, para nosotros es fundamental el diferenciar entre política territorial y política cultural, aunque evidentemente están íntimamente relacionadas, porque no es el mismo respeto sagrado, diría, a la cultura que debe tener la administración pública a la hora de gestionar un territorio, en este caso del Estado español, que el de a nivel territorial, ¿vale? Y desde la visión de Por un mundo más justo, ¿dónde vemos nosotros ahora mismo en España que hay un enorme problemón a nivel territorial? Pues a diferencia de mucha gente que piensa que es en Cataluña, pues allí donde muere gente. Y es que hay gente, hay más de 1000 personas al año que están muriendo en el mar Mediterráneo, y eso es un problema territorial. Evidentemente, no solo es responsabilidad de España ser el principal país receptor de migración irregular de toda Europa, es también una responsabilidad europea. Pero nosotros como país, como gobierno, en primer lugar tenemos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley y pretender humanizarla, cambiarla también. Pero como mínimo cúmplela, que es un poco lo que muchas veces cuando nos preguntan a los de Por un mundo más justo, ¿por qué no vais con Podemos? ¿Por qué no vais con...? Bueno, pues una de las principales razones es porque nuestros éxitos políticos nos llegan precisamente de nuestra actividad en solitario. Es que vosotros no habéis denunciado al Gobierno de España por las devoluciones en caliente que está realizando en 2018, nosotros sí. Nos hemos gastado el dinero, el poco que tenemos, en eso y en más. Y ese es el principal problema territorial que tenemos en España, que muere gente en el mar Mediterráneo. Y si queréis que digamos nuestra opinión sobre el tema de Cataluña, que lo vamos a hacer, pues evidentemente hablaban antes de industrializar España. Claro, tenemos un problema enorme. Es que en Asia, es que cobran 60 veces menos que aquí. Entonces, si tú quieres industrializar España, vas a tener que hacer una inversión subvencionadora de esa diferencia salarial, porque si no, no es viable. Hay que hacer un trabajo global, hay que proponer soluciones globales. Y se puede hacer el esfuerzo, y puede ser incluso rentable. Pero mucha gente nos va a decir, oye, ¿qué pasa si hacéis eso? Es que hay que meter mucho dinero de lo público para sacar una nueva industria en España. Pues bueno, pues lo mismo ocurre con el tema catalán. Necesitamos dejar bien claro que si estamos trabajando por soluciones globales y por trabajar por la dignidad de todas las personas a nivel global, no es momento de levantar nuevos muros.
Y eso sí, con un sagrado respeto a la cultura, a la dignidad cultural, a las tradiciones, y en eso nos dejaremos la piel. Pero lo que no vamos a transigir es, cuando tenemos que responsabilizarnos de muertes, estar con cuestiones que afectan más a una estrategia más política interna. Y ahí yo sí que le doy mucha razón a lo que ha comentado Gaspar, porque ahí hay mucha cosa que no le han contado ni a los españoles, ni a los catalanes, ni a los español-catalanes, a nadie, ¿vale? Y termino hablando de política territorial, comentando y complementando que es necesario abrir las embajadas españolas y también las europeas en los países africanos. Antes estaban abiertas, antes la juventud africana podía solicitar visados de estudios, de trabajo o de asilo cuando se ven perseguidos o amenazados, y ahora no. Ahora tienen que jugarse la vida, tienen que dar el salto a Europa y en cuanto pisan suelo español, ampararse en la Virgen de la Macarena, como quien dicen, para que les apliquen la ley, respeten la ley, les asistan con un intérprete, un letrado y comprueben si de verdad tienen derecho a ese asilo. Pero antes se han jugado la vida así, y muchos la pierden. Y eso es algo que hay que cambiar ya, inmediatamente. Y además completamos, y esto es una propuesta que nos están exigiendo muchas personas de origen africano, y la hemos incorporado en nuestro programa, y nos dicen, tenéis que hacer un control de las redes comerciales de lo que llaman ellos los tiranos africanos. Aquí en España no sale por ningún lado, porque ponen dinero en partidos, porque ponen dinero en medios de comunicación, y aquí nadie habla de lo que están haciendo todos estos tiranos en África. Y eso hay que empezar a hablar de eso. Hay que controlar redes comerciales. Vale. Y por último, que por fin ese histórico 0,7% de ayuda oficial al desarrollo se emplee en un plan de desarrollo en África. Nosotros no somos culpables las personas, pero sí somos responsables de una sociedad que durante años, y somos herederos de eso, ha expoliado a toda África. ¿Vale? Y eso es, en resumen, nuestra propuesta territorial. Muchas gracias. Vale, Nuria, te cedo la palabra. Pues a ver, bueno, me parece ahí un punto de vista muy interesante el que ha cogido Alex al decir que el problema territorial más importante que hay son las muertes en el mar Mediterráneo. También lo ligo un poco, aunque sea otro tema diferente, con la manifestación que hubo de la España vaciada hace 3 domingos, donde de repente aparecía la problemática de unos territorios, digamos, olvidados y que tienen problemáticas importantes y reales cuando llevamos años y años hablando del proceso, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, dicho esto, que me parecía de un punto coger otra mirada importante, sí ir al tema de la cuestión territorial, y empezaría diciendo que yo creo que el tema de la cuestión territorial, el problema territorial, no es un problema territorial, sino que es un problema, para mí, que además soy catalana, hace referencia al problema de la unidad del pueblo de las nacionalidades y regiones de España, el problema de la unidad del pueblo, no un problema territorial, sino de la unidad de la gente, ¿no? Ya digo, yo, pues como muchos españoles, pues soy de origen canario, soy catalana, vivo mayoritariamente en Madrid y desde luego considero que catalanes, andaluces, canarios, madrileños no tenemos problemas territoriales, tenemos problemas de recortes sociales, de sanidad, etcétera. Son los problemas que tenemos, somos muy hermosamente diferentes, pero los problemas son completamente comunes. Entonces yo creo que el problema es el problema de dividir y enfrentar al pueblo. Y yo creo que antes de entrar en los modelos territoriales hay que ajustar cuentas. En este punto, para mí el tema clave es ajustar cuentas en la izquierda. Porque el problema que ha habido en este país es que desde la izquierda durante mucho tiempo se ha mordido el anzuelo de Pujol, el anzuelo de Arzallus, el anzuelo de Torra, de Puigdemont, y se ha vendido que ese anzuelo era progresista. Y eso ha provocado una confusión enorme. En Cataluña, cientos de miles de personas que son independentistas no son independentistas porque consideren, yo que sé, que la patria catalana es tal, sino son independentistas porque han considerado que ese proyecto pues era más progresista, más bello, más bonito
que, digamos, un proyecto solidario de unidad con el conjunto de España. Y eso, mi posición es que hay una responsabilidad fundamental desde la izquierda en haber mordido esos anzuelos y no haber defendido una posición de defender, digamos, un proyecto de unidad solidario y haberlo defendido con claridad, con firmeza, ajustar cuentas al presente, porque eso continúa ahora mismo ocurriendo. Entonces yo creo que aquí hace falta una izquierda que diga claramente que Torra y Puigdemont son como Casado y Abascal. Son la misma derecha xenófoba que odian, digamos, al obrero, y para Torra y Puigdemont los obreros son los andaluces y para Casado y Abascal los obreros son los emigrantes que cruzan el Mediterráneo, de alguna forma. Entonces son absolutamente lo mismo y hace falta una izquierda que diga eso claramente y una izquierda que diga que defender un proyecto de unidad solidario es lo progresista. Y también quiero decir que, igual que considero que debilita la unidad ese planteamiento, considero que recortar la pluralidad o recortar el autogobierno hace tanto daño a la unidad como Puigdemont y Torra. O sea, lo mismo. Todos los que levantan la bandera contra el autogobierno y contra la pluralidad y contra la diversidad perjudican tanto a la unidad de nuestro pueblo como, digamos, como don Puigdemont. Igual. Y por lo tanto que es fundamental defender esa diversidad, esa riqueza que nos hace mejores, nos hace más fuertes y un país mejor. Muchísimas gracias. Ya hemos acabado los 4 bloques. Os voy a lanzar una pregunta muy breve que al hilo de lo que decía Alejandro, pues también me gustaría conocer las posiciones de Recortes Cero, Grupo Verde y Actúa. Supongo que mucha gente os lo pregunta. ¿Por qué? Si ahora mismo en este debate incluso parece que hay cierta sintonía en distintos temas, no concurrís a las elecciones con otros partidos en coalición, ya no aquí, sino con otros partidos pues que son más mayoritarios, digamos. ¿Cuál es el motivo principal? Si quieres, empiezo por ti, Gaspar, y si me podéis responder a esto en 1 minutito, 2, muy breve, porque ya estamos fuera de tiempo. Sí, además ahora este debate surge en la izquierda, ¿no? No tiene este debate la derecha, que se presenta en varios partidos políticos, rentabiliza sus diferencias y luego suma después de las elecciones para formar gobierno, ¿no? Como ha ocurrido en Andalucía. Incluso son capaces de mirar hacia otro lado y decir, bueno, yo he llegado a un acuerdo, pero no pasa nada con la extrema derecha, ¿no? Yo creo que la izquierda tiene que aprender de la realidad, y es que está produciéndose un cambio de representación, que ese cambio de representación requiere de pluralidad interna en los partidos y de reconocimiento de la pluralidad en otros partidos, y mientras eso no se produzca, pues yo creo que la izquierda se debilitará. Por tanto, yo creo que la fortaleza es el reconocimiento de la pluralidad, el diálogo, la negociación política y el acuerdo, y nosotros tenemos la mano tendida. Bueno, pues a ver, nosotros desde luego sí hemos tomado el camino que no es que lo tomamos ahora, porque Recortes Cero, Grupo Verde, nacimos en el 2014, que fue un momento en las europeas, que fue un momento de eclosión de movimientos después del 15M, porque fueron las siguientes elecciones después del 15M. En esas elecciones cogió mucha fuerza Podemos, y mayoritariamente el resto de movimientos que habían surgido desaparecieron, y nosotros decidimos continuar porque considerábamos que, bueno, que teníamos que a nivel de programa y de alternativa pues teníamos una serie de puntos que no los voy a repetir ahora porque en gran medida los he estado exponiendo, que había que defender. Y bueno, yo estoy de acuerdo en gran medida con lo que decía Gaspar, se nos dice, aparte en estas elecciones, ese argumento sirve mucho para el famoso voto del miedo, que es, pues no, pues en función del voto útil y de frenar a la ultraderecha, pues entonces hay que ir de esta manera y hay que votar a estos. Bueno, pues no, hay diferentes opciones, hay que votar libremente, hay que votar en conciencia, ya está bien de coacciones y de miedos, ya hemos tenido suficientes, y dentro de eso, pues dentro de defender ese proyecto, pues iremos dando pasos en un camino unitario y de acuerdos.
Bueno, pues desde Por un Mundo Más Justo pensamos que, pues la razón que he comentado antes, una cuestión de utilidad política. Por un Mundo Más Justo es mucho más útil, aportamos mucho más que nada porque podemos hacerlo, sin entrar en grandes partidos, y lo hemos demostrado. Y a nivel personal, el mensaje que le quiero dar a todo el mundo es que esto del voto útil es el voto útil para el PSOE y el PP, pero para nadie más. Y el voto útil machaca tus ideas. Si la única manera, hablamos aquí de regeneración política, los partidos, la gente tiene que entender que son ellos los que regeneran la política. Y si ellos no la regeneran, los que lo intentamos, ni de coña lo vamos a conseguir. Pero ni de coña. Y lo que tienen que ser es fiel a sus ideas y votar al partido que mejor refleja sus ideas. Es el único camino. Muchas gracias. Y ya para finalizar, os voy a pedir también 2 minutos de conclusión y un llamamiento, ¿no?, al voto para las elecciones del domingo, que estamos ya muy cerquita. Nuria, ¿empiezas tú? Pues a ver, si hay 2 minutos, yo diría, bueno, durante el debate hemos recorrido toda una serie de temas de la lucha por los recortes, el empleo, los salarios, la unidad. Yo quería resaltar también 3 cuestiones en las que Recortes Cero Grupo Verde consideramos que son importantes para un proyecto, o yo defendería para nuestro país. O sea, además de lo que son las alternativas básicas, nosotros estamos porque nuestro país sea vanguardia. Y que sea vanguardia, por un lado, en un proyecto ecológico, en un proyecto verde, en desarrollar una economía sostenible, basada en renovables, en el cambio, digamos, en una ley medioambiental que combata el cambio climático, en primer lugar. En segundo lugar, que también sea una vanguardia en lo cultural, en dar, digamos, una dimensión y un proyecto para nuestro país y para nuestro pueblo que nos proyecte en todo el mundo. Que también tengamos voz, que España sea un país con voz propia en el mundo. Trabajando, yo creo que es el momento de trabajar por una unidad de Europa, pero entre iguales, sin hegemonías, particularmente sin hegemonías alemanas, y también porque España, con esa voz propia, sea un factor de paz y de neutralidad y que no permita que ni nuestro país ni Europa se subordine a las injerencias y a los mandatos de Donald Trump en el mundo. Y para acabar, volvería a decir que desde luego nosotros consideramos que nuestro país tiene unas enormes posibilidades y una cuestión central que resolver, que es la redistribución de la riqueza, un proyecto global de redistribución de la riqueza, y que hace falta una izquierda que defienda sin ambigüedades y que defienda que la unidad del pueblo, de las nacionalidades y regiones de España es progresista, y por eso pues pido el voto en estas elecciones para Recortes Cero, Grupo Verde y el Partido Castellano, que también se presenta con nosotros. Sí, yo creo que este debate, si no hubiera existido, se lo hubiera echado en falta, ¿no? Porque estoy convencido de que es un símbolo no solamente de la necesaria colaboración en la izquierda. Actúa, pide el voto porque cree que puede representar a una parte de esa izquierda y sumarla a una mayoría sin hipotecas, a una mayoría de gobierno, pero también porque este debate, a diferencia de debates anteriores, ha sido un debate en el que no ha habido insultos, en que no ha habido crispación, en que nos hemos escuchado, en que ha habido una buena política o una regeneración de la política, que es diálogo, que es acuerdo, que es concesión, al final, para, digamos, una política más civilizada. Yo espero que el debate sea un símbolo del punto de inflexión que se pueda producir en este país a partir de ahora, frente a los gritos, el punto de inflexión para una negociación y un diálogo político más avanzado, ¿no? Desde el punto de vista de Actúa,
la principal emergencia de nuestro país es la emergencia social y laboral. No hay otra. Por tanto, nosotros creemos que las medidas de reforma laboral, las medidas que tienen que ver con los servicios públicos, con las pensiones y, por otra parte, con la lucha contra la corrupción, que es una forma también de reducir la capacidad de lo público, son esenciales. Y creemos que ahí tiene que haber un amplio acuerdo, sobre todo en el seno de las izquierdas. Pero más allá de ese acuerdo, nosotros proponemos en esta campaña electoral que hay materias, ahora las has comentado, Nuria, que requieren acuerdos sociales, políticos, culturales, yo diría dos. El primero de ellos es el cambio climático. No lo podrá hacer un gobierno concreto, no lo podrán hacer unos poderes económicos y sociales concretos. El cambio climático y la transición ecológica será una cuestión prácticamente de época, pero es una cuestión de época inmediata, urgente. Yo creo que ahí estamos todos comprometidos, más allá de la izquierda, más allá de las fuerzas políticas, más allá de las organizaciones sociales. Y por otra parte, también necesidad de llegar a un pacto, a un amplio acuerdo en materia de igualdad de género. Si seguimos ahora con la actual dinámica en países desarrollados, se tardarán 200 años en que haya igualdad de género real. No nos lo podemos permitir. Que el 50% de la humanidad esté en una situación de desigualdad es inaceptable. Por tanto, creo que también ahí tiene que haber esa dinámica de buena política, de diálogo y de acuerdo, más allá incluso de la izquierda. Bueno, pues recuerdo hace 14 años cuando conocí el Partido por un Mundo Más Justo. Yo estaba preparando mis exámenes finales en la universidad y de repente llegó mi madre a casa y me dijo: Alejandro, mira, en mi comunidad cristiana ha llegado aquí un ingeniero de caminos, un tal Antonio Sieira, de Madrid, que dice que ha fundado un partido político que se llama Por un Mundo Más Justo y que quiere luchar contra la pobreza en el mundo. Entonces, claro, yo me quedé flasheado, ¿no? Me quedé diciendo, esto es lo que necesita España, es que no hay ningún partido que priorice la erradicación de la pobreza en el mundo y esto es lo que necesitamos. Porque a veces las diferencias entre partidos no son las intenciones, sino las prioridades. Y eso yo lo sentí con una firmeza tremenda. Yo tenía 22 años y desde entonces llevo 14 años trabajando por impulsar este proyecto político que tengo que decir que hemos despegado. Recibimos 90 formularios al mes, es una maravilla y estamos encantados, ¿no? El caso es que hoy puedo decir que estamos orgullosos de haber presentado por primera vez en España al primer candidato a la presidencia del gobierno de origen africano, Agustín Dur, que iba a venir aquí, pero como le estaban grabando en Granada, que él va candidato por Granada en televisión española, pues no ha podido venir aquí. Y es un tremendo orgullo lo que sentimos en Por un Mundo Más Justo de haber presentado por primera vez en España a un candidato de origen africano, por lo que eso significa que estamos despertando la esperanza de 4,5 millones de personas en España que son migrantes y que están, y así nos lo dicen, deseando demostrar a este país lo que valen, porque se encuentran techos de cristal, no solo en el trabajo, sino también en el ámbito político, y nosotros hemos roto el techo de cristal en lo político. Muy simbólico, pero es un primer paso. Y también despertamos la esperanza de todas aquellas personas que vivimos en este país y que trabajamos por lograr un modelo, una ciudadanía global que esté basada en el respeto y en el encuentro. Porque la gente que muere en el Mediterráneo muere porque tenemos fronteras de muerte, no fronteras de encuentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros, ha sido un placer por mi parte moderar este debate que, como habéis hecho referencia anteriormente,
Ha sido un debate en el que se han podido escuchar propuestas, se ha podido hablar, no os habéis interrumpido. Y a la gente que nos ha estado siguiendo por streaming, muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos el domingo en las urnas, en las elecciones.